quisieron matar al profeta Jeremías. Los habitantes de Judá se enojaban porque Jeremías les recordaba el pacto que habían hecho con Dios. Dios había mandado a Jeremías a recordarles ese antiguo pacto que hizo con ellos cuando los sacó de la esclavitud en Egipto, los llevó con Moisés al monte Sinaí. Ahí les dijo que tenían que cumplir esos 10 mandamientos. Así era el antiguo pacto, era un pacto de obras. Ellos tenían que cumplir y el Señor los iba a introducir a la tierra prometida. Pero el pueblo de Dios se había olvidado del Señor. Cuando entraron a la tierra prometida, comenzaron a prosperar y se olvidaron del Señor. Ellos y sus hijos le dieron la espalda al Dios que los había librado. Comenzaron a ir en pos de otros dioses y dejaron la ley del Señor. Así es el ser humano, sin la gracia de Dios, nos olvidamos del Señor, no cumplimos la ley de Dios. Sabía que ninguno de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos a cabalidad. Eso quiere decir la Biblia cuando dice no hay justo ni aun uno. Una persona justa es alguien que cumple a la perfección la ley de Dios. Por ejemplo, la ley de Dios dice no matarás, y usted y yo quizás no hemos matado, pero Cristo dice que si nos hemos llenado de ira contra alguien o hemos insultado a alguien, nos hemos disgustado, nos hemos discutido, somos tan culpables como si hubiésemos matado. Lo mismo el adulterio, comienza en el corazón con malos pensamientos, aún antes de llegar a ejecutar un acto pecaminoso. Y así todos, si somos sinceros, nos hemos desviado en pos de ídolos de este mundo, ídolos del corazón. Pero la gracia de Dios nos rescata en la persona de Cristo. En Cristo Jesús, usted y yo tenemos un nuevo pacto en el cual somos transformados para parecernos cada vez más al Señor Jesús, para vivir en fidelidad y en obediencia al Señor. Sin embargo, el pueblo de Dios en el antiguo pacto no tenía el poder del Espíritu Santo, no tenían la gracia de Dios, era un pacto de obras. Y por eso aquí los vemos, lejos de convertirse, querían matar a Jeremías. Mire, Jeremías 11:18 dice, Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Les caía mal que les profetizara, les caía mal que les señalara su pecado y lo llamara al arrepentimiento, que les recordara el antiguo pacto. Mira el versículo 21, el Señor anuncia que va a defender al profeta Jeremías de estos que lo perseguían. Jeremías 11:21 dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Iba a venir la cautividad de Babilonia, el Señor iba a juzgar el pecado, la dureza de su pueblo. Bajo el antiguo pacto venía maldición sobre el pueblo de Dios por su desobediencia. Y vemos en el capítulo 12 cómo Jeremías se queja, ¿verdad? Dice, Señor, ¿por qué les tenés tanta paciencia? Pero mire, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Aún bajo el antiguo pacto, Él le tenía paciencia a este pueblo rebelde. Y Jeremías se queja, usted lo puede leer ahí en casa en el capítulo 12. Pero el Señor le dice, cuando llegue el tiempo yo los voy a castigar. Pero después de que los haya castigado, les voy a dar otra oportunidad. Mire, el Señor es paciente. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo le quiero dar un mensaje de parte de Dios este día. Si el Señor te tenía paciencia cuando eras enemigo de Él, ¿cuánto más no te tendrá paciencia hoy que eres su hijo amado? Oiga bien lo que el Señor le dice, usted es un hijo, una hija amada de Dios. Si tiene paciencia con los enemigos, hoy bajo el nuevo pacto por medio de Cristo, que hemos sido adoptados como hijos amados de Dios, el Señor tiene paciencia con tus fallas, con tu falta de fe, con las veces que flaqueas. Durante la prueba Él te sostiene. El Señor es el autor y consumador de la fe. Pero aquí en Jeremías Él anuncia que los va a castigar, los va a disciplinar y luego va a tener misericordia. Veamos uno más. Dice Jeremías 12:14. Lea conmigo. Dice, así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí, yo los arrancaré de su tierra. Ahí viene la cautividad babilónica. Arrancaré de en medio de ellos a los de la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, ahí está el retorno anunciado, dice, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. La idea era que ellos aprendieran los caminos del Señor con esa disciplina que les iba a dar. Pero lastimosamente el pueblo de Dios, aún después de la cautividad, se desvió
en pos de sus propios caminos. La prueba es que cuando Cristo vino a este mundo, halló al pueblo endurecido e incrédulo, totalmente desviado del camino y de los mandamientos del Señor. ¿Cómo se aplica esta palabra? En primer lugar, no deje de hablarle a los que no conocen del Señor, aun si se enojan contra nosotros. Mire, el Señor anunció que iba a haber persecución contra la iglesia. El mundo quizás no reciba bien nuestro mensaje. Jesús mismo dijo en parábolas muchas veces que este mundo malvado es duro y persigue a los siervos del rey. Sin embargo, el mismo Cristo dijo: bienaventurados son si los persiguen por mi causa, porque grande es su galardón, grande es su recompensa. Mire, la persecución del mundo, el rechazo, es confirmación que vamos en el camino correcto, siguiendo a Cristo, porque así lo persiguieron a él. Si usted se fija, Cristo aparece aquí en Jeremías 11, en el 11:19, cuando Jeremías dice: y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar. Así dice la palabra, que como cordero fue llevado al matadero, nunca abrió su boca. El Señor Jesús es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se dio en sacrificio por nuestros pecados. Hable a todo el mundo de ese Cordero de Dios. Aunque lo rechacen, sepa que no lo rechazan a usted, rechazan al Rey y se las van a ver con él. Ahora, el Señor es paciente y es lento para la ira. No dejemos de testificar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Confíe en la protección de Dios. Dice la palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará. El Señor nos guarda, nos protege para que cumplamos su voluntad y podamos servirle sin temor, así como guardó a Jeremías. El Señor te protege a ti y a los tuyos. Confía en Él. En tercer lugar, démosle gracias a Dios porque nos ha dado un nuevo corazón. Mire, en medio de un pueblo tan endurecido, Jeremías tenía un corazón distinto, un corazón obediente, sensible al Señor. Dios había derramado su gracia sobre Jeremías. Así el Señor te escogió a ti y me escogió a mí. Nos ha escogido a nosotros los creyentes para que tengamos un corazón diferente, un corazón que le cree a Él, que oye su palabra y la cree con fe. Si no fuera por la gracia de Dios en tu vida, quizás seríamos tan duros como estos que perseguían a Jeremías. Y por último, démosle gracias a Jesús por ese nuevo pacto. Mire, bajo el antiguo pacto ya hubiera venido maldición sobre nosotros. Sin embargo, esa maldición nunca caerá sobre ti y sobre tu familia. Oiga bien, sobre tu vida y tu familia hay bendiciones y no maldiciones, y todo se lo debes a Cristo Jesús. Gracias a su sacrificio tenemos un nuevo pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dale gracias y vive para Él.